Hola, buen día, jóvenes. Buenos días, licenciado. Bien, comencemos clase. ¿Con quién voy a tener el gusto de debatir algún tema sobre el programa Latinoamérica, el mundo, problemas actuales? ¿Con quién? Conmigo, licenciado, muy buenos días. Mi nombre es Bien, Inés Valdivia adelante. Castaños. Puedes usar la pantalla. Ya, Vamos. voy a empezar. Listo. Ya, licenciado. Un momentito, por favor, no quiere compartir. Y date tu tiempo, no te hagas problema. Ya, ¿se puede observar, licenciado? Todavía no. Ahora, Está comenzando. La contaminación industrial minera y agraria que dificulta el acceso del agua en América Latina. Qué interesante el título. Vamos, comienza. ya, puedo comenzar, ¿no? Adelante. Ya. Buenos días, compañeros. Buenos días, licenciado. Mi tema es, como lo acaba de mencionar el licenciado, la contaminación industrial, minera y agraria que dificultan el acceso del agua en América Latina. Primero, estamos tocando un tema muy importante, que es el agua. Y todos sabemos y debemos de saber que el agua es importante porque nos ayuda en una parte a estar sanos, nos ayuda a transportar el oxígeno entre las células de nuestro cuerpo. Es por eso que es importante. Además de eso, nos ayuda a hacer la digestión y automáticamente refrigera y calienta nuestro cuerpo. Ahora, una pregunta que yo me realicé y que supongo que todos en algún momento nos hemos hecho es ¿por qué no todos tenemos acceso al agua? Una respuesta clara y concreta sería por la contaminación, sea contaminación industrial, sea contaminación agraria, sea contaminación minera. El mayor problema por el cual no tenemos todos acceso al agua es la contaminación y va a seguir siendo la contaminación. Un dato que les doy, que nos dice que cada año 297,000 niños menores de 5 años mueren debido a la diarrea relacionada con la falta del agua. Este es un mayor problema porque los lugares que no tienen acceso al agua, los niños que son menores de 5 años, están muriendo por la falta del agua. Nosotros sabemos, y como lo mencioné en un principio, el agua es muy importante. Y cuando ellos no consumen, incluso cuando nosotros no consumimos, nos deshidratamos. Y es por eso que a estos niños les está dando la diarrea. Y si ellos llegan a consumir agua, se pueden rehidratar y pueden estar sanos. Pero obviamente tiene que ser una agua no contaminada, ¿no? Nos dice que el agua contaminada está relacionados también puede estar relacionados con la transmisión de diferentes enfermedades. Aquí les doy el ejemplo, como ser el cólera, la disentería, la hepatitis A y la fiebre tifoidea. Esto ha sido un informe que pude sacar de la UNICEF, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Ahora, ¿cómo la minería contamina el agua? Esto es generado por el movimiento de la tierra, que obviamente se generan al sacar los minerales. Estos movimientos genera el sulfuro, y el sulfuro es el azufre combinado con algún elemento químico. Todo esto se denomina drenaje de ácido, que como les digo, son causados por las minas. Esto es dañino. Obviamente que es dañino tanto para el agua y los seres vivos, como ser los animales, las plantas y el hombre, que seríamos nosotros. Cuando la minería contamina el agua, los seres vivos ya no lo podemos consumir porque es agua contaminada y nos puede hacer mal. Las plantas consumen agua sí, los animales también, y nosotros como hombres también consumimos agua, entonces nos puede hacer daño. ¿Cómo lo industrial contamina el agua? Les voy a dar 5 ejemplos, que son los desechos.
A ver, por decirles, en los desechos yo puedo adjuntar que serían los cajones, vidrios, plásticos, así cosas que en sí ya no tienen utilidad más adelante después de habernos servido antes, ¿no? Un ejemplo que les puedo dar, a ver, aquellos países latinoamericanos que tienen playas, que tienen mares, una tarde, por decirles, una tarde soleada, va un grupo de amigos a consumir, no sé, qué sé yo, bebidas alcohólicas, no sé, refrescos y algo. Y en las bebidas alcohólicas vemos las botellas de vidrio. En las gaseosas vemos las botellas de plástico. Entonces, ¿ustedes creen que cuando ellos están consumiendo van a agarrar sus botellas y las van a guardar en sus bolsitas y se van a ir así? Obviamente no, lo van a dejar ahí. Y estas botellas, estos desechos, van a ser llevadas a los mares gracias a las olas que van a venir en ese tiempo. Entonces, esto es una forma de contaminación. Ahora lo alimentario es aquellos productos que son naturales, que se pueden consumir tanto verduras, frutas y aquellos productos también enlatados. En sí, los productos enlatados tienen una fecha de vencimiento, tiene un límite de fecha, ¿no? Entonces, cuando esta fecha ya expira, ya se vence, ya no puede ser consumido porque nos puede hacer daño a nosotros. Al consumirlo, nos podemos causar diferentes daños. Y ahora los alimentos naturales, como les indico, verduras, frutas, estos en algún momento se llegan a malograr, se llegan a podrir, si se les puede decir. Y obviamente esto ya no nos va a servir a nosotros para nuestro consumo. Entonces, estos son desechados a los ríos, incluso las industrias alimentarias llegan a desechar estos alimentos a los ríos y se ha visto ejemplos muy claros donde las industrias alimentarias realizan estas acciones. Ahora los textiles. Algo claro que yo les puedo decir, que los textiles contaminan el agua, es en todo un conjunto de ropas que nosotros tenemos, basta con uno que bote el color, que decolore. Entonces, cuando nosotros estamos lavando nuestra ropa, por decirles, hay una prenda que llegue a botar un color o jeans que botan los colores, contamina el agua, se descolora y el agua obviamente se junta con el color que ha botado la prenda y se hace del color que se está viendo. Aquí pueden ver un ejemplo, aquí donde está mi puntero. Es un agua muy azul. Entonces, el gran ejemplo que yo les doy es este. Cuando esta agua ya está contaminada por el colorante, ya no tiene una utilidad para consumirla, porque esta agua no la podemos agarrar, ponerla, hervirla y servirnos nuestros té. No. Esta agua, para lo único que se puede llegar a reutilizar, es quizás para lavar el piso, para el desagüe de los baños y así. Ahora los papeles. Los papeles también contaminan el agua, porque si nosotros recordamos cuando estábamos en el colegio, escribíamos, nos poníamos a escribir, y pues si fallábamos, ¿qué hacíamos? Arrancábamos la hoja, lo arrugábamos y lo botábamos. Y así sucesivamente hacíamos con las demás fallas que causábamos en la escritura, sin saber dónde iban dirigidos esos papeles, ¿no? Y ahora podemos ver que estos papeles que en algún momento nosotros hemos votado y seguimos votando, son dirigidos a los ríos. Y esto también es una forma de contaminar el agua. Ahora, las sustancias químicas que rescato 3, que es el amiato, el cloruro de vinilo y el plomo, tienen distintas funciones. El amiato se utiliza para elaborar o lo utilizan las empresas textiles. El amiato es utilizado para hacer todo lo textil. El cloruro de vinilo es la sustancia química que actualmente está contaminando, porque del cloruro de vinilo se realizan los plásticos. Y del plomo
se realizan todos los colorantes, las pinturas que nosotros utilizamos en nuestras paredes y también las baterías que utilizamos para poner en el control, es una manera de contaminar. Entonces, estos 5 ejemplos que yo les he dado generan muchos grados de contaminación. Ahora, ¿cómo lo agrario contamina el agua? Rescato 3, que son los agroquímicos, la materia orgánica y los sedimentos. Los agroquímicos generalmente son utilizados para las plagas, pero que estas también tienen un beneficio para los productores o agricultores, porque estos agroquímicos ayudan al crecimiento de las plantas. Entonces, por decirles, una planta que puede durar un año en crecer y en producir, los agroquímicos ayudan a que este crecimiento reduzca y sea en unos 8 meses, 10 meses. Entonces es un beneficio para los agricultores. Ahora, la materia orgánica también es una forma de contaminar porque son aquellos restos de los organismos que en algún momento han estado vivos y esto genera un producto de residuo. Perdón. Los sedimentos es el material sólido. Y sedimentos son todos aquellos movimientos que causamos o que los fenómenos actúan en la atmósfera, que en este caso los fenómenos somos los seres vivos. Los sedimentos son por aquellos movimientos que se generan en la Tierra, como podemos ver en esta imagen. Son los movimientos de la Tierra. Entonces, estos movimientos también es una forma de contaminar. Ahora, ¿dónde afecta más la contaminación del agua? Yo rescato 3 lugares latinoamericanos, que es el río Pilcomayo, que se encuentra en Bolivia, fronterizo con Argentina y Paraguay. El río Bravo, que se encuentra en México, y el riachuelo en Argentina. Son 3 lugares de los que rescato que afecta más la contaminación del agua. En el libro en el foro que yo trabajé este tiempo, es Contaminación de las aguas y políticas para enfrentarlas, no sé si se puede observar, es de Edgar Ist, aquí, donde nos dice que saber que tener el derecho al agua no solamente es tener el acceso, sino que el agua nos da la garantía de una buena calidad, pero nosotros como seres vivos lo contaminamos. Reducir, prevenir y controlar nos indica que es responsabilidad de toda la ciudadanía. Nos dice que la contaminación del agua es un gran complejo social, económico y ambiental que se vuelve y se convierte en un serio obstáculo para el buen vivir. Lo recalco, y esto nos dice Edgar Ist en el foro Contaminación de las aguas y políticas para enfrentarlo. Ahora yo ubiqué 2 recursos que también podemos encontrarlo en este foro, que es el Foro de Recursos Hídricos y el Foro Mundial del Agua. El Foro de Recursos Hídricos se pone en solidaridad con los luchadores y defensores que han sido y están siendo criminalizados por estar en contra de la presencia minera, que obviamente esto afecta y ha afectado y está afectando al acceso del agua y a nuestras condiciones de vida. El Foro Mundial del Agua nos dice que su objetivo principal es crear conciencia, atención pública y la participación social con todos los temas relacionados al agua. Se dice que busca promover soluciones innovadoras para tener una buena vida cotidiana. El estado de la contaminación de las aguas es un problema visible y cotidiano, porque es algo que nosotros lo podemos ver a diario y también lo vivimos.
Las aguas que generalmente vienen de las ciudades no contienen ningún tratamiento. Entonces, esto es una mayor fuente de contaminación para nuestros recursos hídricos. La contaminación por uso de agrotóxicos. Doy un ejemplo y como podemos ver la bandera ecuatoriana, voy a dar un ejemplo de este país. Primero, los agrotóxicos son para combatir las plagas en la agricultura y tiene un efecto nocivo para la salud. Con nocivo me refiero a que es dañino para la salud. En Ecuador ha habido una llamada revolución verde por la vocación agrícola, porque este país tenía una alta vocación agrícola, precisamente porque era productor de exportación y de consumo dependiente de los agrotóxicos. Un ejemplo que puedo dar es sobre la palma africana, que se asimila al árbol o a la planta del coco, más o menos, donde nos dice que en el año 1991 ha existido 75,000 hectáreas de esta palma africana, la cual, la mencionada, utilizaba una cantidad alta de agrotóxicos, porque en esta inundaban las plagas. Entonces, para que no afecte, se utilizaba los agrotóxicos y esta se utilizaba por una cantidad alta. Ha habido una tendencia en el consumo de plaguicidas para el uso agroindustrial. La FAO, que es una agencia de las Naciones Unidas que se responsabiliza de los alimentos y de la agricultura, nos indica que en el año 1972 y 2002 ha habido un incremento de compras entre 5 países latinoamericanos, como podemos percibir en el cuadro, es Ecuador, Venezuela, Perú, Bolivia y Colombia, donde podemos ver entre los 4 países que son Venezuela, Perú, Bolivia y Colombia, números distintos, números que suben y que bajan. Y en Ecuador podemos percibir un número exacto. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué un número exacto y en los otros sube y baja, no? Precisamente esto es porque, como les indico en este ejemplo, el Ecuador utilizaba mucho los agrotóxicos. Y es por eso que Ecuador se mantenía en una cifra exacta. Porque sí o sí, el consumo de los agrotóxicos tenía que haber en el Ecuador. En cambio, en los otros 4 países, vemos entre 27, 17 y 15, incluso ha llegado hasta el 8. Venezuela, Perú, Bolivia y Colombia aumentaba sus compras 27 veces más, a veces 17 veces más, 15 veces más, incluso 8 veces más. Era como que un sube y baja que había y no era una cifra exacta. A veces era alto y hay veces que había que era bajo. En el año 1978 y 1998 ingresa al país lo que es los fungicidas, insecticidas, herbicidas y nematicidas, que cada uno de estos cumple una función diferente. Los fungicidas son para aquellas plantas que contienen los hongos. Los insecticidas son para todos aquellos insectos que se acercan a las plantas. Los herbicidas son para aquellas plantas que tienen un mal, como podemos ver aquí. Lo voy a acercar. Donde nos dice cultivos libres de malezas herbicidas. Donde los herbicidas se utilizan para aquellas plantas que en sí no generan o no producen nada, para hacerme entender. Son para aquellas plantas que solamente crecen por crecer y no ayuda a producir nada. De hecho, genera un mal para aquellas plantas que sí producen algo. Y los nematicidas son para los nemátodos, que son estos gusanitos de tierra que entran a la planta por debajo de la tierra y también generan un daño a las plantas. Entonces, gracias al uso de los agrotóxicos, ha existido muchos casos de intoxicación.
donde más de 100,000 casos han sido registrados. Y también ha existido casos que no han llegado a ser registrados. Entonces, imagínense, si más de 100,000 casos han llegado a ser registrados, ¿cuántos no han sido registrados? ¿Cuántos no se les ha visto el problema que tenían de esta intoxicación? Y esto ha ocurrido en el año 2006 y lo podemos encontrar en el boletín epidemiológico del 2007. Ahora, por el uso de estos agrotóxicos, por las aguas contaminadas también, hay tumores malignos, donde el cáncer de estómago se dice que es un tumor causante de muerte, precisamente por el uso de agrotóxicos o por la cantidad o por la comunidad agrícola que utiliza los químicos. Y esto ha llegado a suceder y se ha vuelto un problema muy grande en 3 lugares del Ecuador: en Carchi, Cotopaxi y Chimborazo. Ahora, en el año 1992, en Guayas, ha existido los plaguicidas en aguas rurales, donde se denomina síndrome de Taura. Pero este síndrome de Taura afectaba a los camarones. Y como sabemos, el Ecuador, mayormente los platos que consumen ahí, los platos de comida, son camarones, se podría decir que consumen platos donde hay camarones, hay, no sé, especies acuáticas que ellos consumen, ¿no? Entonces, este síndrome de Taura precisamente era un problema para los camarones. Y se dice que esto era proveniente de aquellas aguas que contenían los agrotóxicos. Y ahora, este síndrome de Taura se dice que es parecido a la cigatoca negra. Como podemos observar aquí, vemos estos camarones con unos puntitos negros y así. Ahora, la cigatoca negra es un hongo que nosotros lo podemos observar en aquellas plantas de plátano. Aquí tenemos un ejemplo. En algún momento supongo que ustedes han ido, no sé, a los campos y han visto las plantas de plátano que tienen estas manchitas negras. Entonces, estas manchitas negras se llama la cigatoca negra. Y se dice que el síndrome de Taura que les ha dado a los camarones es similar a este hongo, que es la cigatoca negra. Y esto se ha convertido en este año una epidemia mortal. Ahora, las fuentes de agua mayormente están en los ríos, en quebradas, en lagos, humedales, depósitos de agua subterránea, agua meteórica. Con agua meteórica me refiero a las aguas de lluvia, las aguas de los granizos, de la nieblina y así. Ahora, cuando hay un incremento de población, se necesita mucha producción de alimentos. Pero para esta producción de alimentos, obviamente naturales, se necesita un riego. ¿Y qué pasa si nosotros, o no sé, los agricultores riegan con agua contaminada? ¿Ustedes creen que la producción de alimentos va a ser sana para el consumo de la población? Obviamente que no va a ser sana, porque va a ser una producción de alimentos contaminada. Entonces, cuando hay un incremento de población, la producción de alimentos tiene que ser con un riego de una agua estable, de una agua que no esté contaminada.
Y además de eso, se necesita mucha agua para poder generar una producción de alimentos. Les voy a abarcar solamente un poquito sobre el petróleo y el agua, donde nos dice que Brasil y Venezuela tienen una mayor producción de petróleo. Pero como todo bien, también hay desventajas. Y existen derrames frecuentes por los buquetanques. Los buquetanques son esto que podemos percibir en pantalla, tipo barco, donde yo les voy a dar dos ejemplos. Uno que nos habla que en el año 1983 ha ocurrido un accidente en uno de estos, que es el buquetanque, que nos dice que el castillo de Believer se ha incendiado y ha derramado cerca de 300 millones de litros de petróleo en el océano. Entonces, este ha sido un mayor problema porque el petróleo y el agua es como si fuese el agua y el aceite. Entonces, cuando este buquetanque ha derramado el petróleo, se ha generado en el océano una capa encima del agua. Se ha generado como una capa que eso ya contaminaba el agua. Ahora, también ha existido un derrame de petróleo en el Chaco chuquisaqueño, que es la provincia de en la provincia de Hernando Siles, zona del Rosario del Ingre, donde se ha derramado el petróleo. Y los pobladores lo que han hecho, han advertido a la empresa. Le han dicho que se tiene que hacer cargo de todos los ductos, que esta empresa tenía que responsabilizarse por todos los daños ambientales. Y por daños ambientales también se entiende que ha dañado el agua. Y también daños colaterales en 3 comunidades. Estos daños colaterales obviamente son muertes o heridos que ha existido en 3 comunidades. La actividad minera y el agua. Para la minería moderna o para poder producir solamente 1 tonelada de cobre se utiliza, y por muy obvias razones, también se va a contaminar entre 10,000 y 30,000 litros de agua. Entonces, imagínense, para sacar solamente 1 tonelada de cobre, se utiliza esta cantidad de agua. Es un problema, porque es mucha cantidad de agua de las que se utiliza solamente para 1 tonelada. Ahora, cuando hay las operaciones mineras, también, como lo acabo de indicar, se utiliza mucha cantidad de agua. Y si estos flujos de agua contaminada llegan a tocar una agua que está limpia, que es potable, con solamente 1 gota ya se llega a contaminar, ya va a ser agua contaminada. El drenaje de ácido minero, lo indiqué al principio, que es causado por la minería. Y aquellas minerías que generan ácidos son un problema para los ríos. Es por eso que en este foro nos indica que se denomina máquina de contaminación perpetua. ¿A qué me refiero con esto? Que es una máquina de contaminación eterna. Entonces, imagínense, se está denominando máquina de contaminación eterna a la minería. Este también es un problema para el acceso del agua. Ahora, la contaminación por metales pesados, tanto como sea el plomo, el cobre, el cadmio, el zinc, el oro, la plata, el arsénico, el cobalto, se encuentran en las rocas excavadas
que son generadas por las minas subterráneas y de una que otra forma también contaminan el agua. Ahora, la minería no solamente llega a afectar al agua, sino que también afecta la flora y fauna, el suelo y el aire. Afecta a estos otros sistemas ambientales. En México, la mina de San Javier ha sido y es explotada por una empresa canadiense, que es New Gold, que lo podemos entender como oro nuevo, que esta actúa mediante la apropiación y el despojo territorial, pese a una resistencia social desde el año 1995. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en México hay una mina con el nombre San Javier y que esta empresa canadiense actúa para hacer una apropiación y hacer el despojo a todos aquellos trabajadores mineros que hay dentro de esta mina. Y esto lo han seguido haciendo pese a que en el año 1995 los pobladores se han puesto firmes y han dicho que no. Entonces, esto se determina una resistencia social. Pero a pesar de esto, esta empresa sigue actuando de esta manera. Aquí un poquito más me centro en los productores de oro. Ya hablo sobre el mundo. No es mucho, pero son sobre los productores de oro. Que tenemos desde el primer hasta el 10º productor de oro en el año 2011. Tenemos a China, Australia, Estados Unidos, Rusia, Sudáfrica, Perú, Canadá, Ghana, Indonesia, Uzbekistán, donde son 10 países que han sido productores de oro en el año 2011. Que esto se iba poniendo de primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, hasta el 10º lugar. Ahora, en el distrito de Portobelo, Zamora y Maluncay, que es también perteneciente a Ecuador, el Ministerio de Energía y Minas nos dice que más de 80 plantas que estaban siendo beneficiadas tanto para los trabajadores mineros, estaban actuando y estaban siendo elaboradas sin ninguna autorización. Entonces, es por esto que genera problemas. Esto estaba generando una gran contaminación a 3 ríos, el río Amarillo, el Rindo y el Calera, donde de una forma llegaban al Puyango. Y pues como estaban siendo elaboradas sin autorización, la contaminación era tremenda. Y es por eso que Tumbes, perteneciente a Perú, hace una demanda internacional al país ecuatoriano. Y obviamente lo ha hecho con más razón, porque más de 80 plantas estaban trabajando sin ninguna autorización. Ahora, existen propuestas de políticas para prevenir, cuidar y reducir la contaminación. En este caso, acá también lo podemos encontrar, y yo les voy a dar el ejemplo de 3, donde nos dice que se debe diseñar y ejecutar un sistema de control para que sea responsabilidad de todos aquellos municipios, ciudades, incluso países, donde también se debe de hacer la prevención, remediación y reparación de todas aquellas aguas contaminadas. También nos da una propuesta donde las entidades y organizaciones tienen que realizar una supervisión
y hacer una realización de estudios de control sobre todo el manejo del agua. Nos dice que se debe declarar en estado de emergencia todos los ríos contaminados, ya sea por la minería, por lo industrial, por lo agrario. Se debe de llamar en estado de emergencia. Se debe de tomar medidas inmediatas para hacer una recuperación pronta de las aguas. Ahora, existe una ley, la 1333 del medio ambiente, para poder generar una solución a los recursos hídricos. Nos dice que esta tiene el objetivo de hacer la protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales por todas aquellas acciones del hombre en contra de la naturaleza. Esto se hace con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población. Entonces, todos estos que yo les mostré y todo lo que les dije dificulta y va a dificultar el acceso del agua en muchos lugares, ya sea de Latinoamérica como del mundo entero. Yo termino con una imagen donde la encontré y dice cómo son los ríos en tu país, y ahí vemos una imagen. Cuidemos el agua y muchas gracias. ¡Bravo! Muy buena tu exposición, Inés. Además, has mostrado el apoyo bibliográfico con el que has trabajado esto. Está bien tu trabajo de antemano, ya tienes 30. Muchas gracias. Licenciado, olvidaba, ¿de dónde saqué la ley 133? Era de aquí, me olvidé mostrarles. Aquí está mi hoja, ahí no se nota, pero aquí lo tengo. Trabajé con estos y muchas gracias. Hubiera sido bueno que cruzaras con la ley 843, que es la ley de minería en Bolivia. Y el gobierno anterior les permite, a través de la 843, a los mineros cooperativistas que están trabajando oro sobre todo y estaño, utilizar como les dé la gana el agua. Lavar cianuro, lavar mercurio, tirarlo a los ríos. Y el gobierno anterior decía que era respetuoso de la Pachamama y no sé qué rayos, pero sin embargo les daba a sus cooperativistas el uso de aguas aluviales, coluviales, sedimentales, de las lagunas, de los ríos, aguas subterráneas, aguas de lluvia, y todas las aguas, pueden usar como quieran. La cuestión es que hagan platita y apoyen al partido. Entonces hay contrasentidos en la política del mundo, ¿no? Pero excelente tu trabajo. Ahora vamos a escuchar a tus compañeros para saber cuántos han atendido y qué cosas han aprendido. Vamos. Escucho. ¿Puedo, licenciado? Sí, puedes, tienes todo el derecho. Vamos. Bueno, ¿no? Como la compañera bien explica con su mensaje, no hay que cuidar el agua, sí, es muy importante. En el proceso minero y en en la mayoría de la actividad humana, el agua es vital para hacer muchas cosas, ¿no? Para el desarrollo humano, pero así también el agua es vital para vivir, o sea, como seres humanos. Entonces, bueno, en ese aspecto es importante. Ahora también en el sentido de comunicación, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver el medio ambiente con nosotros? Pues lo decía Laswell, ¿no? En uno de sus puntos, vigilancia del medio ambiente. Lo dicen comunicólogos ahora, sean latinoamericanos, extranjeros o de Europa, de cualquier parte del mundo, que hay que crear estrategias de comunicación, como ella decía en una de sus diapositivas, ¿no? Para el buen vivir. ¿Y cuál es el primer tema del buen vivir? Que es el cuidado del medio ambiente. Entonces hay que crear ese tipo de estrategias, ¿no? A motivar o no sé, digamos, hacer razonar a la sociedad en ese aspecto. Ahora, ¿no? Tal vez el agua hoy en día es como que ignorado
así así en la historia. No sé, hemos explotado el estaño, el petróleo, explotamos, ahora yo creo que vamos a explotar lo que es el litio como seres humanos y no sé, va a llegar en algún momento que nos va a llegar las facturas y vamos a tener que, no sé, cuidar el agua o ya vamos a tener problemas con lo que es el agua. Entonces, así como el oro ha sido para, yo qué sé, la invasión española, digamos, un punto clave, céntrico, no sé, de lo que hacían, el agua también va a ser, digamos, vital en un futuro, va a ser como el oro, va a intercambiar, digamos, ese puesto, va a ser como un intercambio. Ejemplos, no sé, digamos, la guerra del Chaco, la mayoría de los soldados han muerto no por sea balas u otras cosas, sino por agua, por falta de agua, de alimentos. Entonces son cosas que tal vez, o bueno, tenemos que reflexionar. Mm. Interesante, Juan Alejandro. El problema es cómo convencer a la humanidad de que debe usar bien el agua, ¿no? Fantástico, te pongo 3 puntitos. No está tu apellido en mi lista, compañera Valdivia. Sí, licenciado, justo quería comentarle de eso. Le pregunté ya al licenciado Edgar Pomar cuándo van a volver a enviar una lista, porque Ya, somos 4 estudiantes que estamos con becas provinciales que se da obviamente a las provincias de la ciudad de La Paz. Y ya, entonces me dijo que iba a consultar con Cardex, porque ya es 1 mes y medio que no, que nada, que no mandan la lista. ya, yo voy a exigir. Valdivia, ¿y tu otro apellido? Valdivia Castaños, Inés Grisel. Es Grisel. Ujú. Ya, de antemano tienes 30 puntos, ¿no? Gracias, licenciado. Ya, seguimos escuchando opiniones. Licenciado, yo podría comentar algo. Adelante. Bueno, sí, también no yendo muy lejos respecto a nuestro país, Bolivia. Sí, obviamente sí las industrias generan una gran diversidad de residuos que están contaminando ya los cursos de aguas en zonas quizás alejadas ya de las ciudades. Muchos animales ya en quizás provincias, en lugares que son alejados de las ciudades, están muriendo. Animales, niños que se están viendo afectados porque están sufriendo enfermedades a causa de las contaminaciones de agua. Además de que el agua está trayendo lo que es plástico y eso está afectando a los terrenos de siembra. Y en la parte de la contaminación del lago, nadie se está preocupando, ni el municipio, ni la gobernación, están abandonados. Por ejemplo, en el caso de Coana, que no está muy lejos de La Paz, las aguas de desecho industriales que llegan hasta allí, justamente por esta causa, los peces como el carachi y el pejerrey ya no existen en este lugar, justamente por las aguas contaminadas, y los niños que tienen que quizás estar en contacto con el agua, igual se están viendo afectados porque en el momento que entran en contacto con el agua, le empiezan a salir unos granitos, que es obviamente por la contaminación justamente del agua, de esa huella del plástico que se ha quedado en el agua, de darle un color verde. Y también a manera de, no sé, como una conclusión se podría decir, en el libro de cuestiones ecológicas de Mansilla, igual intentando el tema, veía que este autor nos decía que es muy probable que si todas las agencias de planeta desaparecieran, el planeta no sufriría ningún perjuicio, es decir, quizás le haríamos un favor incluso al planeta. Y lo que ahora está existiendo es la modernidad, ¿verdad? Que está autodestruyéndonos a nosotros mismos. Y quizás la modernidad en Bolivia se debería de quedar así, es decir, en el espacio de lo ilusorio, para que no nos lleve a una catástrofe ecológica. Y bueno, eso sería, licenciado. Bien, compañera Daisy, 3 puntitos. Sí. Pero lo que más contamina los ríos es el plomo. ¿Y cómo se ve el plomo? Las minas, por ejemplo, de plata, no son solo de plata, pues. También contienen plomo, contienen zinc, contienen hasta oro. Una tonelada removida de tierra contiene varias cosas. No se ven muy fácilmente, ¿no? Digamos que cuando se explota estaño se ve más el estaño, pero los otros componentes como que quedan ahí. Y para liberar los otros componentes hay procedimientos de químicos a físicos. Pero el plomo, por ejemplo, que acompaña a muchos minerales,
es el que más peso tiene y sedimenta con mayor facilidad cuando se está lavando el mineral, porque todas las minas requieren agua. No hay forma de explotar minería si no es con agua. Y el plomo es el que más sedimenta y luego se va a los ríos, ¿no? Por eso la obligación en la minería actual es que los que trabajan con plomo tienen que tener lagunas de oxidación, donde las aguas que han utilizado tengan que ser recuperadas para procesos productivos posteriores y utilicen la misma cantidad de agua rotando. Pero mucha gente no hace eso. Aprovecha el agua y la sigue botando y las aguas van finalmente a los ríos, ¿no? Hemos tenido un problema diplomático en el periodo de hace unos 10 años atrás con la Argentina, porque en Potosí buena cantidad de los mineros cooperativistas son productores de estaño y el estaño ahora está en $25 la libra fina. Imagínense, algunos están haciendo el dinero y el Estado no controla mucho eso. Había un asiento minero que se llamaba Espíritu Santo. Este yacimiento botó una cantidad de agua residual porque le reventó su laguna y toditas las aguas pasaron desde los ríos pequeños hasta terminar en el Pilcomayo y después en el mar. Se empezaron a morir peces en Tarija, en Bermejo y en el sector del norte de Argentina. Los argentinos reaccionaron, hicieron la medición del peso del plomo que tenían las aguas, comprobaron en laboratorio que el agua estaba saliendo contaminada desde Potosí y nos demandaron, pues. Entonces, esos son los problemas. Podemos tener serios inconvenientes cuando no sabemos utilizar las aguas, ¿no? Y el gobierno lo que hizo fue transar con su par argentino y ya no sé a qué llegó. Pero mira, la contaminación del plomo en la salud. Las aguas de Oruro, cuando ustedes toman agua allá y están varios días, van a notar que la caldera en la que hirvieron el agua ya tiene un sedimento blanquito abajo. Tiene bastante plomo esa agua, pero sin embargo la gente la está bebiendo. ¿Y por qué? No hay otra. No tendrá una enorme cantidad, pero algunas minas que utilizan el plomo han generado que algunos peces aparezcan con 3 ojos. Esto ya es degenerativo, ¿no? ¿Y qué puede ocurrirle a una mujer embarazada que consume esa agua? ¿Qué niño podría generar? Todos estos son complejos problemas que hay que enfrentarlos. Bien, otra pregunta. ¿Quién más va a exponer hoy día? Yo, licenciado. Ya, yo creo que podemos comenzar, Shell, porque nos va a faltar tiempo. Vamos. Ya, licenciado, ahorita voy a compartir pantalla y me dicen, por favor, si escuchan. Ya, te escucho bien. Vamos, Shell, tú puedes. Se puede ver, ¿no? Sí, Shelby Tarapiniapo está presentando colonialismo y feudalismo en América Latina. Adelante. La encomienda y la mitra, interesante. Colonialismo y feudalismo en América Latina. El descubrimiento de América fue el 12 de octubre de 1492 por Cristóbal Colón, quien realizó 4 famosos viajes desde Europa, en uno de ellos llegando a América, a la isla llamada Guanay. Este fue el primer encuentro de las civilizaciones europeas y americanas, dando el primer paso a la colonización de América. El Imperio Español y el Imperio Portugués fueron los primeros en realizar la conquista y se asentaron principalmente en Norteamérica, Centroamérica y en el área andina de Sudamérica, así como los imperios aztecas e incaicos. Y en esos entonces España fue la potencia con mayor presencia colonial que impuso en América Latina. Los primeros asentamientos españoles se ubicaron en las Islas Antillas, estableciendo su centro de operaciones, primeramente en La Española y luego en Cuba.
Desde ahí partió Hernán Cortés. Este era un funcionario del gobierno español, que en febrero de 1519 realiza la conquista del continente, impulsado por el deseo de encontrar las riquezas que le habían relatado los indígenas de la zona. A Cortés no se le hizo difícil el avance a la capital azteca. Este tuvo ayuda de algunas tribus, viendo ellas la posibilidad de liberarse de los fuertes tributos que imponía el imperio azteca, con la ayuda de los extranjeros, siendo estos los españoles. Estas tribus le temían a Moctezuma, que era la máxima autoridad del imperio azteca. La llegada de los españoles a la capital azteca. En 1519, a mediados de noviembre, pocos días después de la llegada a Tenochtitlan, Hernán Cortés tomó prisionero a Moctezuma. Se dice que Moctezuma fue asesinado por su propia gente el 29 de junio de 1520, pasando así a 1521. Los españoles el 13 de agosto saquearon la capital azteca, y siendo este el final de la resistencia de Tenochtitlan. Hernán Cortés relataba cartas para el rey de España, quien en esos entonces era Carlos I. Estas cartas hacían saber que durante la segunda mitad del siglo XV, Tenochtitlan, que era la capital azteca, era la ciudad más poderosa de Mesoamérica. El arma más efectiva de los españoles. Durante este tiempo de conquista, así como el sucesor de Moctezuma y otros guerreros, no murieron a causa de heridas de guerra, sino por las enfermedades traídas por los españoles, causando esta una epidemia de viruela. De acuerdo con el médico de epidemiología de Luisiana, de manera no intencional, la viruela fue el arma más efectiva de la conquista y la colonización de América. Entre 1537 a 1546, esta epidemia mató aproximadamente el 80% de los indios mexicanos. Luego de la conquista, Tenochtitlan pasó a ser llamado México y se transformó en el Virreinato de Nueva España. Es aquí donde surgen los actos de genocidio, es decir, el exterminio contra los pacíficos indios. Esta le da lugar al origen de la leyenda negra. Este origen de la leyenda negra consistía en llevar al mayor número de indios posibles para matarlos. En esos momentos los españoles estaban más avanzados, ya que conocían la pólvora y tenían el arma de la pica. Esta era una escopeta con la que Cortés y sus hombres realizaron la masacre a hombres, mujeres y niños dentro de una sala. Se podría decir que en la conquista se cometieron todo tipo de atrocidades. Hubo una política sistemática de terror, se podría decir, ya que un grupo de conquistadores podía someter a 1 millón de aborígenes a lo ancho y a lo largo del continente americano. Por esta razón, hubo matanzas así como la de Moctezuma, la de Atahualpa y otros miles de caciques locales que mostraron resistencia. Todas estas injusticias e atrocidades fueron denunciadas por el dominicano Bartolomé de las Casas, ya en un inicio de la conquista. Ellos veían lo cruel que los españoles eran con los aborígenes. Pocos años después, a finales del siglo XVI, un jesuita fue considerado como el primer gran pensador evolucionista. Este era el jesuita José de Acostas. Basándose en su teoría, resaltó 2 premisas, donde deja entender en la primera que los indios son capaces de creer en Dios y que forjan culturas muy avanzadas, así como los de los aztecas, los incaicos. Y en la segunda dice que demuestran la capacidad racional. Tras la conquista de México, los españoles se pusieron en movimiento hacia el Perú.
La colonización del Imperio Inca. En 1531 a 1532, Pizarro exploró el territorio inca con 180 hombres que trajo desde España, contando con 3 buques. Tuvo enfrentamiento con algunos caciques, luego fundó la ciudad de Piura, que fue la primera población española en el Perú. Ya entonces, Atahualpa venció a su hermano Huáscar en la guerra por obtener la corona. Pizarro decidió enfrentarse al nuevo Inca, siendo este Atahualpa, después de vencer a su hermano. Él acepta y con 6,000 hombres salió a recibir a Pizarro, quien lo esperaba en el templo de Cajamarca. El sacerdote Valverde, que vino con los españoles, intenta obligar que acepte al rey de España y su catolicismo, brindándole a Atahualpa una Biblia. Él no entendía y lo lanzó al piso. Fue entonces que en el poco tiempo capturaron a Atahualpa, un 16 de noviembre de 1532. El emperador intenta salvar su vida a cambio de que su pueblo le llenará de oro y plata una habitación. Pizarro no perdona la vida de Atahualpa y lo ejecuta en 1533. Después de este suceso, Pizarro comenzó con la conquista del resto del territorio. Los ejércitos incaicos, así como los generales Quisquis y Rumiñahui, tuvieron enfrentamientos con los españoles, pero gracias a la alianza que acordó Pizarro con los pueblos Chachapoyas, Huancas y Cañaris, ganaron al ejército incaico. Estos pueblos habían sido sometidos por los incas durante su periodo de expansión de su imperio. La última oposición dominada por España en América Latina. Esta fue la Araucana. Los españoles se asentaron en la zona centro-sur de Chile. Aquí fue donde Almagro fue bien recibido, ganó el respeto del Inca Paulo y le regalaron más de 200,000 ducados en oro. Almagro también aprovechó las discusiones que había dentro de la sociedad araucana para asentarse y lo hicieron en el norte y en el centro del Reino de Chile. Abuso de los españoles de estos nuevos territorios. Después de la muerte de Almagro, Pedro Valdivia fue encargado de continuar los avances de su ejército por tierras mapuches, donde se producirá una encamisada resistencia a la dominación española. Esto provocó la batalla de Curalaba, que duró de 1598 a 1602. La batalla de Curalaba es considerada una de las principales acciones bélicas de la Guerra de Arauco. En 1598, los indígenas mapuches atacan a los españoles que acampaban en Curalaba, cuál era su territorio, provocando la muerte del gobernador español, quien en esos entonces era Martín García Óñez de Loyola. Estos indígenas provocaron a los españoles uno de los peores retrocesos de su conquista, ya que perdieron la mitad del territorio que ocupaban. La Guerra de Arauco duró aproximadamente 5 años. La última rebelión mapuche, de 1656, produjo importantes transformaciones y su expansión fue hasta las pampas de Argentina. La explotación colonial. Tanto las tierras vacías de población indígena como las tierras conquistadas pertenecían a la corona de Castilla. Los conquistadores consistieron en el repartimiento. Dicho repartimiento se hacía por los descubridores y los conquistadores. Estos tenían que ser confirmados por la corona española. Las encomiendas. Solo se le concedía a los colonizadores españoles. Estos eran conocidos como encomenderos. Estaban comprometidos a instruir a los indios y ocuparse de su evangelización. Las encomiendas fueron las instituciones más fuertes durante los primeros 50 años. Estos pretendían sacar los máximos rendimientos en la producción agrícola, ganadera o minera.
En 1720 el sistema de la encomienda llegó a su fin. Esto quiere decir que los encomenderos ahora estaban obligados a pagar a los indígenas por su trabajo realizado. En 1545, los encomenderos vendieron a los indios de la encomienda como fuerza de trabajo a los explotadores de las minas. Prácticamente, esta era una esclavitud completa para los indios. Estos abusos duraron hasta 1604. La mita llegó a sustituir en el Perú y en Charcas a la encomienda minera. A diferencia entre la mita incaica y la mita colonial española, era la voluntariedad de la primera, pues esta estaba practicada por toda la población, excepto por la nobleza incaica. La mita colonial española se orientó principalmente a la extracción de plata del Potosí. El virrey Francisco Toledo organizó en 1574 la mita colonial, con elementos incaicos y elementos hispanos. Esta consistía de que cada semana de trabajo de los indios tuvieran 15 días de descanso. Se utilizaron únicamente a indios acostumbrados al frío. El mismo indio no podía ser convocado hasta que hubiese transcurrido 7 años. Las edades oscilaban entre los 18 y los 50 años. Los empresarios pagan los viajes de ida y de vuelta de los indios con sus familias, y el altiplano se despobló a causa de las huidas de los indígenas. En 1719 por fin se abolía la mita del Potosí, aun sabiendo que era un perjuicio económico para la corona española. El rey Felipe V se arrepintió de haber firmado el documento de abolición de la mita. En 1812, la Constitución de Cádiz abolió el tributo indígena de la mita o esta prestación de servicios personales y decretó la ciudadanía para la población indígena. La mita fue aceptada por las comunidades indígenas, mientras el tributo no, ya que se pagaba un impuesto. El repartimiento. El repartimiento fue el sistema productivo que reemplazó a la encomienda a mediados del siglo XVI, disponiendo del pago del sustento y el tiempo extra y prohibiendo el trabajo de las mujeres y niños. Este sistema consistía en la asignación de indígenas como fuerza de trabajo gratuito para los encomenderos de la América española. El repartimiento de indios se convirtió en el principal y más duradero mecanismo de dominación de los indígenas, el instrumento mediante el cual quedaron definitivamente conquistados y que garantizó su explotación y su posición de inferioridad. Los españoles obligaban periódicamente a los indígenas a trabajar por temporadas, generalmente de 8 días por mes, en las casas o haciendas de las poblaciones españolas. El juez entregaba a cada español el número de indios necesarios para la faena de sus campos, un promedio de 20 indios en el Valle Central de México. Los servicios del juez repartidor y sus subalternos eran pagados semanalmente por los españoles y anualmente por las comunidades indígenas. El pago de los indios era también semanal y sumaban al año 12 pesos. El salario del juez repartidor llegaba a los 250 pesos anuales. Llegando a la conclusión, la mita no era otra cosa más que el repartimiento para el trabajo en las minas, especialmente en el Virreinato del Perú. Además, los patrones que se las arreglaban para exigir rendimientos cada vez mayores a los indios, llegando a embarcar sus ropas y retenerlos e impedirles que se escaparan, ¿no? Una de las consecuencias muy negativas que nos dejó la colonización abarca desde el aspecto demográfico hasta las culturas y la economía, y más que todo en la economía, ¿no?
resalta la dependencia de las naciones al no poder explotar al máximo nuestra potencia financiera. Y eso sería todo y muchas gracias. Bien, interesante, compañera Sharon. Ahora preguntas. Preguntas. Licenciado, antes de que Vamos. continúe, me he planteado 3 preguntas, ¿no? Ya. Y en una de ellas es, ¿cuál fue el interés fundamental de la colonización? Bueno, principalmente era la economía, ¿no? Ya que en estos territorios, así como el Imperio Inca, el Imperio Azteca, había oro. Claro, Y también claro. también utilizaban un sistema capitalista. Esto quiere Ujú. decir que los españoles se preocupaban más por el dinero que por el trabajo, porque aquí podemos recalcar que ellos en ningún momento pensaban manejar, o sea, trabajar con sus propias manos la tierra, ¿no? Sino explotar a los indios. Y eso fue hasta, hasta este. Y bueno, perdón, no soy buena explicándome. Bueno, eso sería también que bueno, más que todo fue por el dinero, ¿no? Por el oro, los minerales que había aquí en nuestro territorio. Y también nos afectó a Ujú. nosotros, ya que, como dije en la última parte, no podemos explotar lo que ellos ya lo han explotado, ¿no? Ya se lo llevaron. Aquí ya nos Ujú. dejaron migajas más que todo, ¿no? Ya. Mira, en el año 800 después de Cristo, los primeros en llegar a América fueron los vikingos. Y estos también encontraron oro, pero no se interesaron, porque el oro les servía para hacer vasijas, digamos, ¿no? Donde beber. Los vikingos, grandes bebedores, inventaron la cerveza, entre otras cosas. Utilizaban como vasijas el metal. ¿Y para qué utilizaba el Inca el oro? Para hacer bisagras de las puertas de sus santuarios, o algunos adornos que se ponían a los brazos, Y a las orejas. a las Tenían orejas. Entonces, extensiones, mayor creo que se les llama. sentido no tenía. ¿Por qué vino a interesarles el oro a los españoles a tal grado que se quedaron ciclos? Tiene que haber una explicación dentro del proceso económico del mundo, ¿no? Ah, sí, licenciado. ¿Cuál la causa? ¿Cuál crees? El oro Bueno, en los tiempos que te he explicado no es un factor de interés. Es algo más, ya está ahí, es duro, sirve para algunas cosas, sirve como adorno. Porque tampoco los incas le daban importancia al oro. Sí utilizaban oro por aquí, por allá y no tenían un control exacto sobre eso. bueno, en mi opinión sería porque ellos querían ser la potencia mundial, porque estaban compitiendo más que todo con Portugal, si no me equivoco. Dicen, Sí, ¿puedo complementar la respuesta de mi compañera? puedes. Licenciado, muy buenos Adelante. días. Perdón, buenas. Sí, buenos Muy días. bien. Licenciado, tocando el tema de lo que es la colonización y el descubrimiento de América, ¿se puede corresponder que el gusto por el oro que tuvieron los disque conquistadores de España no eran más que personas que la corona había mandado, y eso estaba escrito por uno de los cronistas de la reina de aquel entonces, que eran simples timadores, ladrones y estafadores que habían sido mandados en botes al mar con la esperanza de que iban a morir en lo que era en el mar? Luego, por causas de la situación y la vida, que encuentran, ¿no? Milagrosamente lo que es el pueblo de América, y al ver lo que es la vasta riqueza que tenían y como veían que no utilizaban, porque aquí las culturas no tenían esa idea de economía, ¿no? Que era netamente el oro, la plata, porque aquí lo que se utilizaba como método de pago era el trueque, que era una cosa por otra. Por eso no se le dio importancia a lo que era el oro, la plata y todos los minerales en aquel entonces, en lo que era la colonización. Otro punto muy importante a tomar en cuenta en lo que era la colonización española, especialmente en la cultura incaica, era
que Pizarro había llegado con 35 hombres especialmente al mando de lo que era el rey de Gales, si mal no me equivoco, si mal no me falla una información que yo hice una investigación, en la cual netamente decían que las investigaciones de lo que era Cristóbal Colón y su gente que habían llegado aquí primeramente, había una cantidad vasta de minerales, las cuales, por culpa de uno de los indios que se había vendido a los españoles 15 años después de su llegada, a lo que era la conquista de los aymaras, se da con lo que es el Cerro Rico de Potosí y se logra explotar lo que es este mineral, ¿no? Con lo que siempre se dice que el mineral que había en este cerro robado por los españoles bastaba para crear un puente lo suficientemente grueso para desde Potosí hasta España. Eso sería, licenciado, va a disculpar. Ya, pero no hay todavía la explicación de por qué el interés en oro y plata. Está bien lo que has dicho hasta por ahí. 3 puntitos. Escobar, ¿por qué no está tu nombre en mi lista? ¿Cuál es tu segundo apellido? El primero es Taraniapo Escobar. El primero es Taraniapo, pero le has puesto Ciel Escobar en tu imagen. Sí, es que no por me eso gusta que mi no. apellido. ¿Por qué no te gusta tu apellido? Yo no sé cuál es el problema. Sí, es ¿Tu que esa apellido es la burla. es italiano tu apellido? No, no sé. Creo que es Taraniapo. de la Me parte parece de... griego. Me Sí, parece exacto. griego, te digo. Griego o italiano, me parece, Taraniapo. ¿No? Mira, de los apellidos no hay que ocuparse. Los apellidos son un complemento de la onomatopeica del mundo. ¿Tú crees que llamarse Stone en Norteamérica es una gran cosa? Es piedra, llamarse Stone. Falcon es halcón. Daxis es pecero. Entonces uno no tiene que preocuparse de eso. Aquí Mamani es el gran señor, ¿no? Entonces no hay por qué hacerle lío al apellido, compañera. Taraniapo me parece un apellido no latino. A lo mejor es griego. Pero no tienes que tener problema por los apellidos. Sería una tontera que nos estemos ocupando de los apellidos. Los apellidos han venido de la tierra, del río, pues. Sí, No, forest, de selva. Es decir, Tartar, dicen en Norteamérica, es tortuga, pero su apellido es Tartar. Entonces no te hagas lío de eso, ¿no? Pero les explico esto a los dos. Taraniapo, entonces tienes de antemano 30, compañera Taraniapo. ¿Sabes qué? Y saben los dos que han intervenido, ¿por qué era importante para los europeos el oro y la plata? Están viviendo los europeos en el 1500 la segunda fase del desarrollo del capitalismo, de sentido ya cada vez más expansivo. En la primera etapa, que es muy manufacturera, los pueblos europeos producen para ellos mismos, pero viene creciendo su economía. Los ingleses de ovejeros y de puros campesinos empiezan a hacer telas y vender a los vecinos. Los alemanes empiezan a hacer algunos buques implementando ya metales y venden a los vecinos. Y por ese mismo lado, los españoles tienen más granos que también venden a los vecinos. Pero los intercambios eran generalmente como decía tu compañero, de trueque. Te doy esto, me das lo otro, te doy esto, me das lo otro, hasta que apareció un elemento que satisfizo a todos. Y ese fue el oro. Como es raro, y hasta ahora sigue siendo así, ¿no? Entonces, con este pedazo de oro te compro tu bote. Con esta moneda, con este pedacito de oro, voy a comprar tus granos. Se volvió moneda. Y la moneda de segundo orden es la plata. Así sigue siendo. Mientras el oro tiene un valor, la plata tiene un valor de 7, 6 veces menos en el mismo pesaje. De ahí que, ¿qué necesitaban los europeos? Su economía se estaba deteniendo lentamente porque los intercambios no eran rápidos. Nadie tenía todo el oro. En todas partes hay oro, pero difícil de extraer. Hoy día los métodos tecnológicos dan facilidades para sacar con dragas, pero oro en abundancia. Pero tan en abundancia no.
El caso es que el oro lo han conocido desde tiempos inmemoriales los seres humanos, pero en esa época el oro facilitaba las transacciones comerciales. De ahí que eran muy ambiciosos los hombres que buscaban oro. Y los españoles no son grandes comerciantes ni grandes productores, son generalmente pueblos muy feudales, ocupados de la tierra y nada más, pero por casualidad se encuentran con América y con el oro. Y cuando regresan allá, ¡ah, aleluya! Hemos encontrado con qué comprar todo. Por eso los españoles se convierten en grandes compradores por 3 siglos de todo lo que producían los europeos. Dinamizan el proceso productivo capitalista. Y ellos no producen nada. Y esa herencia nos la dejaron. Hasta ahora. Ahora los españoles a la fuerza se metieron en la Comunidad Económica Europea, ya son productores de muchas cosas, pero no son los iniciadores del capitalismo, ¿no? Y ese retraso lo estamos absorbiendo hasta ahora. Entonces, el oro como elemento de intercambio económico, como moneda, y la plata como segunda moneda. Hasta entonces había invención de moneda, pero era el níquel, el latón y intercambio de trueque. Pero cuando apareció el oro, América dinamizó el proceso capitalista del periodo post-manufacturero de ingreso a la sociedad industrial maquinizada. En eso hemos acumulado los latinoamericanos el capital con que Europa se ha hecho rica después, porque ¿qué hace rica una nación? El intercambio comercial. Y eso es lo que lograron ellos. Intercambiaron tanto su producción que se complicaron por materias primas y empezaron sus guerras entre ellos. Y nunca han terminado sino en el siglo XX, cuando hacen la Comunidad Económica Europea, comprendiendo que ya no pueden seguir agarrándose a palos, ¿no? Esa es la importancia del oro. ¿Y por qué aquí no les interesaba? Porque no era motivo de intercambio. Seguíamos siendo una sociedad de trueque. Y peor, a los pueblos, mientras menos organizados estatalmente, menos les interesaba el oro. ¿Qué le iba a importar a Caupolicán o a Lautaro, estos líderes del pueblo araucano? Porque Valdivia vaya a buscar oro. No, señor, salga de mi territorio. Yo soy campesino que solo, o soy indígena, o soy habitante que solo busco una buena cosecha de maíz. Usted viene a fregar aquí con esto. Y lo sacaron. Los araucanos han destruido 4 veces la población de Valdivia. 4 veces. Por eso Chile nunca pudo ser domesticado por España. Y no consiguió ninguna importancia Chile en ese tiempo, hasta que fue independiente. Recién con los puertos que tenía, empezó a tener importancia Chile, y por la población europea que se asentó ahí como intermediario en el comercio. No porque tuvieran recursos naturales. Chile era pobre en la época colonial. Y los españoles decían, Chile siempre va a ser pobre. Y los mismos asentados allá decían, bueno, Chile es solo la entrada, la riqueza está más adelante, donde hoy es Bolivia. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Las cosas se volcaron, ¿no es cierto? ¿Por qué se volcaron las cosas? Esa es otra explicación, otro tema de investigación. Ya se me están entrando los alumnos de formación social boliviana. Bien, yo creo que terminamos ahí. Hubiera sido más interesante hacer más debate sobre esto, pero ya tienes 30. Los espero la próxima clase, a la hora de siempre. Hasta pronto. Muchas gracias, licenciado. Hasta luego. Luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Bye, bye.